Una gran parte de este articulado está claramente puesto en lo que significa acabar materia de discriminación laboral, garantías para las mujeres y sobre todo la igualdad. Y trabajamos también claramente por reducir al máximo lo que es la violencia sexual y laboral. Gracias. Bien, ministra. Bueno, hola a todos. A continuación vamos a hablarles acerca de un poco de lo que es la reforma laboral. Nuestro grupo está compuesto por Ana María Luna, Melissa Flores, Sonia Duque y Ana Sofía Aroca. La reforma laboral consiste en el cambio de las condiciones del trabajo que se impone desde el poder. Así, el mercado del trabajo siempre está intervenido, controlado y regulado por el gobierno colombiano. Es importante resaltar que dentro de la reforma todo está fijado y establecido por leyes, normas, decretos y regulaciones oficiales. Entonces, el documento de la reforma hace referencia a cualquier modificación de la normativa que busca mejorar las condiciones laborales de un país. Juan Luis Cardeño, experto en economía y profesor de la Universidad de los Andes, nos explica que toda regulación que conduzca o favorezca ciertas actividades, en este caso el empleo, se puede considerar beneficiosa. La reforma del 2023 se presentó ante el Congreso colombiano el 16 de marzo del presente año. La presentación de esta reforma se dio luego de un proceso con organizaciones sindicales que proponen cambios al Código Sustantivo del Trabajo, como la jornada laboral, los recargos nocturnos, el trabajo rural, la equidad de género y demás aspectos de la reforma. El Gobierno del Cambio presentó un proyecto de ley de la reforma laboral en un acto simbólico en la Plaza de Armas en la Casa de Nariño. Y el presidente Gustavo Petro destacó que sobre todo lo que busca la reforma es combatir el acoso sexual y laboral, aumentar los salarios reales, fomentar la felicidad en la sociedad y promover sobre todo la organización de los trabajadores para negociar con los empleadores. Este documento presenta 76 artículos que conforman el borrador de la propuesta y entre estos artículos algunos de los puntos que más se destacan son la priorización de la contratación a término indefinido, la protección del trabajo en plataformas como Rappi, Didi, entre otras, la eliminación de la violencia y el acoso laboral, como ya se había mencionado anteriormente, y entre otros puntos. Según Cardeño, ninguna regulación podría cambiar situaciones estructurales de una economía y por ello el único elemento invocado en la reforma serían los costos adicionales relacionados con la modificación de horas extras o pagos asociados a dominicales y festivos, y paradójicamente también menciona el experto Cardeño que la reducción de estos valores se invocó en la reforma anterior como el factor principal para incrementar el empleo y no se logró aprobar. Por otro lado, según menciona el experto, la reducción de la jornada laboral debería implicar el incremento de la productividad por mejoramiento de procesos productivos. De otra forma, esto significaría costos adicionales. Petro resaltó que la reforma está planteada bajo la teoría general del empleo, el interés y el dinero del Maynard Keynes. Bien, pues la idea del Keynes consiste en que simplemente en la ausencia de empleo de la economía real, el Estado puede y debe cumplir esas necesidades a través de las obras públicas. Esto ya lo han hecho diferentes administraciones y estas obras consisten en reformar andenes, ampliar vías, entre otros, según nos explicó el experto. Ahora los dejo con mi compañera Melissa, que les va a explicar un poco más de lo práctico de la reforma. En Colombia las reformas laborales son llevadas a cabo por el Gobierno Nacional por medio de los órganos competentes. El principal responsable de esta elaboración es el Congreso de la República, el cual se conforma por el Senado y por la Cámara de Representantes. Por su lado, el Congreso es el encargado de debatir y aprobar las leyes que se relacionan con todo el ámbito laboral. El proceso de una reforma laboral en este país implica la participación de varios actores, los cuales generalmente juegan un papel importante en la formulación de propuestas de reforma, en el diálogo con el Congreso, y pues aquí interviene el Gobierno Nacional, los sindicatos, los empleadores y entre otros. A la reforma laboral de 2023 se le denomina Trabajo por el Cambio y se construyó desde las mesas tripartitas. Aquí se recogieron cerca de 3.000 propuestas de 34 mesas realizadas en los territorios, donde la mayor preocupación de los trabajadores fue la estabilidad laboral.
Así que para garantizar la mejor propuesta entre las diferentes presentadas, hubo un acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, del Banco Mundial, de la ONU y entre otras. Y también se recogieron experiencias exitosas de países como Argentina, Chile, México y España durante cerca de casi 6 meses. Entonces, en primer lugar, la reforma laboral busca brindar mayor flexibilidad en las movilidades de contratación en comparación con la legislación laboral anterior. Se han introducido nuevas reformas de contrato como el contrato por horas, el contrato por prestaciones de servicios, así mismo como el teletrabajo, y todas estas modificaciones permiten adaptarse mejor a todas las demandas cambiantes del mercado. Tanto para los empleados como para los empleadores en cuanto a la protección de los derechos laborales, la reforma actual ha ofrecido todas las disposiciones relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo, el pago de los salarios justos, la jornada laboral y la protección contra los despidos así innecesarios, injustificados, por así decirlo. Y también se han implementado medidas para la prevención, la discriminación laboral y fomentar la equidad en el ámbito laboral. El objetivo con que se quiere llegar es garantizar que sea un entorno laboral seguro y por supuesto justo. Otros aspectos importantes de la reforma laboral es la formalización del empleo. En el pasado existían barreras y trámites burocráticos que dificultaban la formalización del empleo. Sin embargo, la reforma actual ha implementado políticas y programas para incentivar la formalización laboral, ofreciendo múltiples beneficios y facilidades a las empresas que deciden registrar a esos trabajadores. Eso incluye como reducciones de cargas tributarias, también accesos a subsidios y programas de apoyo, entre otros beneficios. En cuanto a las jornadas laborales y los recargos, la propuesta busca mantener la jornada máxima estándar de 8 horas diarias y 42 horas semanales. Pero también permite una distribución más flexible entre los empleados y los empleadores. Además, también proponen reintegrar el recargo del 35% de trabajo nocturno y aumentar el recargo del 75% al 100% para los trabajos de los domingos y días festivos. Trabajo por el Cambio ha sido una reforma que ha causado grandes controversias entre sindicatos y empresas. Por su parte, Inés Aide Cano, coordinadora sindical de Itagüí, municipio aledaño a la ciudad de Medellín, habló con respecto a aquellos empresarios que creen que esta reforma volvería inviables sus compañías. Dijo que lo primero que hay que hacer es ser muy precavidos y esperar que el Congreso remita esas opiniones divididas. Además, que el diálogo es la herramienta esencial para que esto suceda y así evitar que los perjudique directamente. La reforma va a depender del enfoque y de la perspectiva que se le dé. Algunos argumentarán que es necesaria para adaptarse a los cambios en la economía y en el mercado laboral. Otros pueden decir que la reforma puede perjudicar los derechos de los trabajadores, empeorando las condiciones laborales y la calidad del empleo. Por su parte, Aide Cano afirmó que la reforma laboral debe realizarse con un enfoque equilibrado, considerando las necesidades de los empleadores como los derechos de los trabajadores, de igual manera que se realicen en consulta con los sindicatos y otros grupos de interés. Por otro lado, en un webinar realizado por la firma de abogados especializada en asesoría para empresas nacionales y multinacionales, Bendikers Law, se habló con respecto de 6 retos importantes que afronta la reforma en cuanto a la relación empresa-empleados en el país. La primera de ellas son mayores costos laborales. La reforma laboral va a implicar que ahora las empresas van a tener que invertir aún más en sus empleados, va a ser más costoso prácticamente todo. Ahora el pago nocturno para las empresas empieza desde las 9 de la noche, pero con la aprobación de la reforma este empezaría desde las 6 de la noche, por lo que las empresas tendrían que asumir ese sobrecosto adicional en sus operaciones. Además, con la reducción de la jornada laboral, los empleadores van a tener que contratar nuevo personal para completar los turnos nocturnos, esto para aquellas empresas que son 24 horas. El segundo es que va a generar mayor estabilidad laboral. Sin embargo, esto va a limitar la forma de contratar de las compañías, debido a que busca mayor estabilidad para los trabajadores. De igual manera, estaría limitando a las empresas a la hora de despedir a sus empleados,
Si las empresas despiden de forma arbitraria a los empleados, tendrían derecho a pedir un reingreso. El tercero es la limitación de la tercerización. Para este punto se hace necesario aclarar qué significa el término tercerización. El término tercerización se refiere a cuando el contrato es para prestarle servicios a otra empresa. Un ejemplo de esto es las empresas de vigilancia o de aseo. El salario lo paga la empresa de vigilancia o de aseo, sin embargo, esas personas hacen la labor en otra empresa. Esto genera dificultades a la hora de las empresas poder contratar servicios temporales o de tercerización, debido a que en caso de que exista un pleito jurídico, va a ser más fácil que la empresa termine siendo declarada como el verdadero empleador, pese a esa tercerización. Como cuarto punto, encontramos la revisión de políticas internas. Todas las empresas van a tener que revisar sus contratos y sus reglamentaciones internas, porque el proceso de despedir a alguien va a cambiar. De igual manera, va a tener una regla muchísimo más fuerte frente a la inclusión y el derecho a la huelga. Todas estas tres cosas van a tener que ser incluidas dentro de las políticas internas de la empresa. La reforma tiene todo un artículo en el que se puntualiza la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Otro punto, el quinto punto, es la formalización de las empresas. Esto quiere decir que se trabaja en todo el capítulo 3 de la reforma para la legalización de plataformas digitales, el trabajo agropecuario, la formalización de empleo para migrantes, para deportistas profesionales y para trabajadores domésticos. Y como sexto y último punto encontramos el fortalecimiento sindical. Este fortalecimiento sindical también tiene todo un capítulo dentro del título 11. Las agremiaciones y los sindicatos serán mucho más sencillos para los trabajadores y será mucho más fácil hacer sindicatos e ir a huelgas. A manera de conclusión, es importante decir que es necesaria realizar una revisión constante y un análisis exhaustivo de los efectos de la reforma en el mercado laboral y en la calidad de vida de los empleadores y de los trabajadores. Será necesario evaluar si las medidas implementadas logran cumplir con los objetivos propuestos sin comprometer los derechos laborales y sociales adquiridos. Además, es fundamental promover el diálogo entre los distintos actores involucrados, como los sindicatos y los empleadores, para encontrar un equilibrio que beneficie a ambas partes. La ponencia de la reforma laboral finalmente fue radicada este miércoles ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Esto se dio tras un aplazamiento que se dio el martes en este proceso. El documento finalmente quedó con 82 artículos que está listo para su primer debate en el Congreso.